Bueno, buenas tardes aquí en Argentina, buenos días o buenas noches en el resto del mundo donde nos estén acompañando, teniendo en cuenta la situación de virtualidad que nos encontramos actualmente. Vimos en el listado de participantes muchos inscriptos de distintos lugares, no solo argentinos, con lo cual este saludo es para todos los que nos estén acompañando. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en esta masterclass organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, denominada Mitos y Realidades en el Arbitraje. Esta masterclass se desarrolla o está pensada justamente dentro del departamento de arbitraje que tiene la Facultad Austral. La Facultad Austral es una universidad pionera, digamos, realmente en lo que es, digamos, el desarrollo de materias destinadas específicamente a lo que es la resolución de conflictos no judiciales, es decir, lo que se denomina comúnmente como métodos alternativos de resolución de conflictos. Hace varios años en su grilla de grado de la materia contiene, digamos, distintas opciones para que los estudiantes puedan acceder a los métodos de resolución de conflictos distintos, quizás al judicial, que es el que uno está más familiarizado en la carrera. Abrió estas herramientas y las sigue abriendo por medio de la creación, ya hace algunos años, del Departamento de Arbitraje, a cargo del doctor Abreu, a quien aquí vamos a compartir en esta masterclass algunas charlas, y ya hace 4 años, Roque, 5 años van a ser, de la... 4. 4 años vamos ya en la diplomatura de arbitraje también, que es como de alguna manera la consolidación, la materialización del trabajo que viene haciendo la Austral en competencias internacionales, en estos cursos y demás que les comentaba. Así que dentro de todo este trabajo, porque realmente hay un trabajo muy fuerte de la universidad para desarrollar la práctica del arbitraje, nos pareció muy interesante poder realizar esta masterclass en un tema que, como su nombre lo define, lo que buscamos justamente es conversar, dialogar. Y el diálogo, o la manera que vamos a conversar, es con esta propuesta, ¿no? Esta pregunta disparadora que tiene que ver con estos mitos y realidades en el arbitraje. Nuestra práctica nos ha demostrado que muchas veces se toman ciertas verdades o ciertas premisas en función de este método de resolución de conflictos heterocompositivo, que es el arbitraje, que se entienden como verdades absolutas, como que alguien lo dijo y es así. Y justamente lo que pensamos al organizar con el doctor Caivano y el doctor Abreu esta masterclass es decir, bueno, ¿por qué no personas referentes en el arbitraje con tantos años de experiencia en cada uno en su área y su desarrollo profesional, por qué no nos cuentan realmente cuáles de estos mitos son mitos y cuáles realmente son verdades? ¿Cuánto hay de ello en la práctica arbitral y también en la teoría? Porque vemos algunos conceptos que han quedado, se han dicho alguna vez y han quedado como escritos con sangre, y cuando uno se topa con el análisis y el desarrollo de eso se da cuenta de que quizás hay distintas perspectivas, distintos ejes o miradas para darle, y esto, bueno, va a generar un poco la discusión y el diálogo que queremos abrir con ustedes. Así que sin más, me parece que no necesitan presentación, el doctor Caivano y el doctor Abreu, quienes me acompañan en esta masterclass. Agradecemos a todos los que están participando y al equipo de la universidad, tanto de marketing, técnica y toda la gente que nos ha ayudado en el desarrollo de la misma. ¿Qué te parece entonces, Gustavo, si arrancamos un poco esta conversación? Y cuando se habla de arbitraje, me gustaría que dentro de estos mitos, y hablando un poco de mitología, ¿por qué no nos ayudás a entender por qué el arbitraje es un método de resolución del conflicto? ¿Por qué cuando uno habla de formas de resolver un conflicto, el arbitraje aparece como una forma histórica, tradicional, la primera, se podría decir, forma de encarar un conflicto, resolver un conflicto? ¿Por qué no nos contás un poco, Gustavo, sobre los antecedentes un poco históricos del arbitraje? Bien, gracias Verónica, y gracias Roque por esta invitación, y agradecerles profundamente que me hayan invitado desde hace unos años a trabajar, y bueno, estoy trabajando con ustedes en el Departamento de Arbitraje de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Me siento muy bien acompañado y muy cómodo
muy feliz realmente de estar con ustedes. Así que bueno, vaya establecimiento rápido. Un poco lo que vos relatabas, Verónica, tiene que ver un poco con la historia del ser humano. Es decir, el ser humano, si uno se remonta a la antigüedad, la primera manera que tenía de arreglar sus problemas era con la venganza privada. En la primera época, cuando había alguien que hería o dañaba o no cumplía un contrato, era ir y, bueno, por la fuerza, la venganza privada. Después se complicó más con la venganza familiar de la gens, de la familia. Y luego aparece, está claro, bastante claro ya, con la precariedad que tiene la historia de la antigüedad, porque se saben muchas cosas más por la arqueología que por los documentos que han quedado. Se sabe que la primera manera civilizada que tuvo el ser humano de arreglar sus problemas fue el arbitraje. Ya ahí en los libros encontramos la primera oportunidad en que se dirimió un conflicto de gran gravedad. Estamos hablando ya en la antigüedad, la alta antigüedad, lo que se llama alta antigüedad. Ustedes saben que la antigüedad comienza con la aparición de la escritura, entre el 3000 y el 4000 a.C., y se extiende hasta la caída de Roma en el 476, la caída de Roma de Occidente. Pero se divide en dos: antigüedad tardía, o grecorromana, y antigüedad alta, o la del imperio, la de Oriente Próximo. El Oriente Próximo, estamos hablando de esas comunidades que eran muy ricas porque estaban en un lugar profundamente fértil y que crearon ciudades muy poderosas, las ciudades sumerias. Bueno, el primer dato que se tiene de arbitraje entre conflictos que habían llevado a la guerra entre la ciudad de Lagash y la ciudad de Umma data del 2000 a.C. aproximadamente, para que se den una idea. Ya se tiene conocimiento de que el rey Mesalim de la ciudad de Kish fue el árbitro, fue el que decidió una contienda. Ustedes se preguntarán por qué llegaron al arbitraje cuando en esa época las cosas se resolvían mediante la guerra. Bueno, fundamentalmente porque a esas ciudades sumerias no les convenía estar en guerra entre sí porque había un enemigo externo, que no era sumerio, y que era superior, y había que unirse, había que arreglar el asunto sin llegar a la guerra entre sí, sin desangrarse entre ciudades hermanas que compartían una lengua, una cultura, y llegaron a una solución mediante un acuerdo arbitral. Es decir, ahí aparece el primer dato. Ahora, a ver, ustedes me dirán, esto tenemos certeza, y más o menos, la arqueología es la que llega a esas informaciones, pero los libros, la academia por lo menos ya lo acepta como que fue el primer caso de arbitraje. Luego, remontándonos en el tiempo, ya aparecen la figura del arbitraje. Por ejemplo, el famoso juicio de París, si bien es mitología, pero todos esos relatos mitológicos recogían las costumbres que la gente venía repitiendo, o los hábitos que se venían dando desde años anteriores. Con lo cual, estamos hablando que el juicio de París, que comienza o da comienzo a la famosa guerra de Troya, se sitúa aproximadamente en el 1250 a.C., con lo cual, fíjense los números: 2000 a.C., 1250 a.C. Y la justicia ordinaria, ustedes se preguntarán, la justicia ordinaria, bien, gracias. Todavía los romanos no habían fundado Roma y todavía no había nada que se pareciera a que una ciudad o ciudad-estado organizara la justicia ordinaria. Y cómo la gente, cómo los comerciantes dirimían sus conflictos generalmente económicos, fundamentalmente a través del arbitraje. De hecho, la palabra arbitraje, hay autores que dicen que tiene origen fenicio. Acuérdense, los fenicios, que son reconocidos en la historia por su habilidad comercial, por el desarrollo comercial de sus ciudades. Y que la palabra arbiter también significa garantía. ¿Y garantía de qué? Garantía de resolver el conflicto con equidad, con justicia, y para que sigamos en paz, para que no tengamos que recurrir a la venganza o matarnos entre sí. Bueno, bajando un poco más en el tiempo, aparece otro antecedente que son en las leyes de Solón. Solón el Sabio en Atenas, en el 594 a.C., también reconoce el arbitraje como un medio que la ciudad de Atenas puede adoptar
para resolver los conflictos entre los privados. No hay demasiada información. De hecho, hay alguna tesis doctoral que anda dando vueltas, que se ha publicado en estos años, que asevera que el primer origen, o por lo menos el origen más próximo a lo que es el arbitraje hoy en día, es el arbitraje griego. Y yo también he leído que hay un catedrático español muy importante que no, por lo menos ha escrito un artículo y no está muy de acuerdo. Este catedrático español, creo que en español es el que más ha escrito sobre el arbitraje en la antigüedad, que es Fernández de Buján. Fernández de Buján lo contradice un poco y dice, no, acá el primer antecedente está en Roma. En Roma, cuando aparece, bueno, ahora lo vamos a ver en la evolución. Y bueno, fíjense, estamos bajando, Roma se funda en el 753 a.C., y es cierto lo que dice Fernández de Buján, aparece en Roma el primer antecedente donde hay un acuerdo o compromiso, donde las partes acuerdan llevar su conflicto a que lo resuelva un tercero en forma imparcial, y luego hay una persona que se acepta ser árbitro a través del receptum arbitri y se encarga de eso, y el pretor, que en esa época de Roma, que dice Fernández de Buján, le daba protección y tutela. Bueno, si sumamos esas piezas encontramos el primer arbitraje en la historia antigua que se parece mucho al de ahora. Ahora, Roma mismo, la historia de Roma encuentra otras clases de arbitraje que las voy a mencionar rápidamente. Fíjense, entre la fundación de Roma, en el menos 753, aproximadamente, todo es aproximado a esa altura de la historia, y la sanción de la ley de las 12 tablas, en el 451, pasaron 300 años, y la ciudad de Roma se manejaba, sus habitantes, la sociedad romana, por las mores maiorum, por las costumbres, que ni siquiera estaban escritas, eran de tradición oral. Y las mores maiorum ya también aceptaban un modo de resolver los conflictos dentro de la gens. La gens es la familia romana. La gens es lo que preside el pater familia, y todos los que están por debajo de él, sean sus descendientes de sangre o sus adoptados o adrogados, están por debajo de él. Bueno, si el bisabuelo vivía, el abuelo, el padre, los nietos y los todos esos estaban dentro de la gens. Todos esos, si tenían algún problema de cualquier naturaleza entre familiares, ese conflicto iba a ser resuelto por la figura de un árbitro. ¿Quién era el árbitro en la primera época? El pater familia. Hasta que el pater familia se cansó de tener que estar resolviendo problemas de familia y lo empezó a delegar. ¿Pero en quién lo delegó? En un tercero. Siempre en un tercero que fuera imparcial y que tuviera, bueno, sentido común, sensatez, sentido de la justicia, sentido de la equidad, como para resolver problemas sin que se maten entre familiares. O sea, fíjense, Roma mismo, en la época en que no había norma escrita, porque la primera norma escrita de Roma tardó 300 años, y es la ley de las 12 tablas, que dice muy poco, pero algo dice por escrito, ya existía una forma no formal de arbitraje. Ahora, fíjense, la ley de las 12 tablas, que fue dictada fundamentalmente por presión de los plebeyos, que querían que hubiera una norma puesta por escrito y que sea de conocimiento de todos, sino los patricios, que eran los únicos que la conocían, porque estaba en manos, la administración de justicia estaba en manos de los sacerdotes, y los sacerdotes eran patricios. Bueno, cuando presionan los plebeyos, se pone por escrito gran parte de esas mores maiorum, y aparece dentro del primer procedimiento judicial de Roma, que se llamó legis actionis o acciones de la ley, aparece una acción de la ley que está destinada a elegir a un árbitro, para que ese árbitro intervenga en las cuestiones de división de la herencia. Fíjense, Roma, para otros autores, Fernández de Buján dice que no, que empieza más adelante, en el menos 110, pero fíjense, para algunos autores en el menos 451 ya tenemos el primer germen de un arbitraje legal. ¿Por qué? Porque dentro de esas 5 acciones de la ley había 3 declarativas y 2 ejecutivas. Entre las 2 declarativas había una creada especialmente para los casos de divisiones de herencia. Y para los casos de divisiones de herencia había que nombrar un árbitro, porque el árbitro, a diferencia del iudex, que eran los que dictaban sentencia en el procedimiento romano, el árbitro tenía mayor poder o discreción para, en base a la equidad, en base a la justicia,
tomar decisiones. El Iudex no, el Iudex estaba para deuda cierta y líquida de dinero, para cosas que eran muy básicas, y el Iudex tenía menos atribuciones que el árbitro. Bueno, ahí aparece, fíjense, en el menos 451, la primera forma legal de arbitraje de Roma. Luego, fíjense, Roma, y ya con esto voy apurando porque no quiero aburrirlo, Roma fue la primera ciudad de la antigüedad que le reconoció derecho a los extranjeros. A reconocerle, o sea, ¿qué pasaba antes de Roma? ¿Qué pasaba en Atenas? ¿Qué pasaba en Corinto? ¿Qué pasaba, no sé, en Lagash? Un extranjero no tenía ningún derecho en esa ciudad. Llegaba a esa ciudad, se quería quedar a vivir ahí, quería comerciar, no tenía ius commercium. Se quería casar con una romana, no tenía ius connubium. Quería accionar judicialmente porque alguien no tenía ius actionis. Roma, con esa genialidad del romano, para crear normas, se dio cuenta de que había que darle justicia también a los extranjeros. Y en el menos 242 crea durante la República, acuérdense que de la fundación de Roma al 509 es 7 reyes, monarquía, desde el menos 509 al menos 27 es república. Ahora estamos en la República. En el menos 242 crea la figura del pretor peregrino. El pretor peregrino era un funcionario que no cobraba, porque su tarea era honoraria, no cobraba un dinero por hacerlo, lo hacía por el honor de hacerlo y porque le daba prestigio. El pretor peregrino empezó a entender en cuestiones entre extranjeros entre sí o entre extranjeros y ciudadanos romanos. Y que aparece ahí en el 246 con el pretor otra vez el arbitraje. El pretor peregrino le da de a poco la protección al extranjero de ir a un sistema de resolución de conflictos que sea por lo menos equitativo o justo para él. Y con el tiempo, entre el menos 242 y el menos 110, se llega en el menos 110 es donde se puede decir que se creó un sistema de justicia arbitral como el de ahora, siguiéndolo a Fernández de Buján, porque ahí, con el trabajo del pretor peregrino y la experiencia, en 120, 130 años, llegamos al menos 110, donde hay un compromiso, un acuerdo arbitral, y donde hay un receptum arbitri, y se dan todas las figuras que tiene el arbitraje actual. O sea, rápidamente, Verónica, no sé si los aburrí, si están despiertos ahí todavía. No, estamos, de hecho, no, es súper claro y me das pie perfecto para la próxima pregunta, así que no sé si querés cerrar con algo, pero... No, simplemente es eso. Acá, donde yo terminé, es donde dice Fernández de Buján que la cosa empieza, con lo cual, sabiendo que Fernández de Buján sabe más que yo, es para dudar de lo que yo digo. Pero de todas maneras, en la academia es lo bueno que tiene la academia. En la universidad se puede dudar de todo. Mientras encontremos la verdad en algún momento, hagamos el ejercicio. Así que no, ya terminé yo, Verónica. No, bueno, justamente en este ejercicio de academia, como acabas de decirlo, era un poco la propuesta de esta charla, ¿no? Con ustedes y un poco el diálogo para tratar de ver esas cuestiones que nos dan como ciertas y realmente analizarlas y ver realmente cuánto de cierto hay, más en particular en este aspecto, ¿no? Del arbitraje, y ahora viendo, digamos, tanta oferta o tanta posibilidad de acceder al arbitraje, quizás hace algunos años uno no tenía esta posibilidad, entonces, bueno, es ver cómo podemos, los que confiamos en este sistema como un método eficiente de resolución de conflictos, cómo hacemos bases sólidas para que realmente lo sea y llegue a buen puerto y no fracase, ¿no? Y justamente vos estabas hablando, Gustavo, bueno, sabés que me encanta escucharte, aparte me encanta la historia y todo lo que tenga que ver con toda esta parte histórica y la fundación, la formación de este sistema, ¿no? Del arbitraje me fascina, pero voy a tratar de ir rápido a la próxima pregunta, un poco en línea con esta conversación, que ahí te miro un poco más a vos, Roque, en tu experiencia y un poco en base a lo que decía Gustavo. Gustavo habló de que la justicia en algún momento estuvo en manos de los sacerdotes, ¿no? La justicia era una justicia divina definida, digamos, dentro de la iglesia o los sacerdotes en ese momento. Luego habló de la evolución, ¿no? De esta idea de administración de justicia por medio de ya el derecho romano, esta idea de que existe un cierto procedimiento, habló de este tratamiento legal del arbitraje, aún siendo la forma natural de resolver el conflicto, cómo fue realmente llegando a ser un procedimiento, y llegamos a lo que es el monopolio de la administración de justicia un poco en manos del Estado, el Estado actual, moderno como lo conocemos, es decir,
aparece esta idea de que el Estado de bienestar, el Estado actual, tiene dentro de sus funciones la administración de justicia, es decir, la jurisdicción desde el punto de vista de esta administración de justicia. Esto es absoluto. ¿Cómo considerás, digamos, que hoy pueden las partes entender que la forma de resolver un conflicto naturalmente es por medio de un juicio, por medio de estos tribunales ordinarios que decía y mencionaba recién Gustavo, o considerás que la gente pueda llegar a entender que en realidad con el arbitraje no necesitamos que un juez termine definiendo que está bien lo que hizo un árbitro? Con lo que dice un árbitro es suficiente para tener una sentencia definitiva y obligatoria. Gracias, Vero. Gracias, Gustavo, por poner en contexto histórico el arbitraje, porque realmente uno de los mitos que existen en torno al arbitraje es que el arbitraje es una especie de moda que a finales del siglo pasado irrumpió de manos de concepciones más liberales sobre el funcionamiento del Estado. Y creo que vino bien tu reseña histórica, además abonada por el hecho, nuestros asistentes no lo saben quizá, que Gustavo es profesor de Derecho Romano hace muchos años. O sea, el conocimiento que tiene Gustavo sobre la historia nos ha permitido derribar este primer mito, es decir, el arbitraje, si no es el método más antiguo utilizado por la humanidad para resolver sus conflictos, está bastante cerca de serlo. Algunos dicen que la mediación también fue el primer método, porque el hombre, desde que tuvo la necesidad de resolver conflictos, buscó el auxilio de un tercero, sea a través de pedirle su intervención para lograr entre las partes un acuerdo, que es básicamente la función del mediador, o directamente poner en manos de ese tercero la solución del conflicto, convirtiéndolo en un juez. Pero claro, esto en la Edad Media trajo consigo que el Estado moderno, tal cual hoy lo concebimos, se arrogó la potestad de organizar un sistema público de administración de justicia a través del Poder Judicial. Y esto creó como consecuencia la creencia en mucha gente de que el Estado es el único que puede proveer un sistema de justicia, que la jurisdicción, entendida como la jurisdicción, la función de resolver de manera vinculante y obligatoria conflictos entre las partes, es una función exclusiva ejercida con carácter monopólico por el Estado. Y esto no es así, la mejor demostración de que no es así es precisamente el arbitraje, al cual se le reconoce, independientemente de su origen contractual, una función puramente jurisdiccional, es decir, se reconoce en los árbitros el ejercicio de una verdadera jurisdicción. Esto está en varias constituciones de América Latina y en sentencias de casi todos los tribunales, por lo menos de la región. De lo que es claro que el Estado no tiene el monopolio de la jurisdicción. Ahora, esta misma creencia, esta concepción del Estado como monopolizador del sistema de administración de justicia, ha llevado a que respecto del arbitraje se hayan dicho muchas cosas que no son ciertas, sobre la base del mismo concepto. Es decir, si el único que puede ejercer jurisdicción es el Estado, entonces, ¿cuál es la función que cumplen los árbitros? ¿Cuál es el efecto de las decisiones que los árbitros adoptan? Y montado sobre ese mito, se llegó a pensar durante mucho tiempo que los árbitros no pueden dictar medidas cautelares, que las decisiones de los árbitros no son verdaderas sentencias, que los árbitros simplemente hacen una especie de veredicto inicial, de dictamen o de opinión, con un carácter que, si bien podría ser moralmente vinculante, no lo era desde el punto de vista jurídico, porque finalmente las partes siempre iban a poder recurrir a los tribunales judiciales. Y la verdad es que esto está bastante lejos de ser, de representar el efecto propio del sometimiento a arbitraje. Porque someterse a arbitraje significa
pura y simplemente poner en manos de un tercero que no forma parte del Estado, que no integra el Poder Judicial, la condición de juez para resolver este conflicto. No hay temor en decir, porque no estamos faltando a ninguna precisión técnica, no hay ningún temor en decir que los árbitros son jueces privados y que el arbitraje es un sistema privado de administración de justicia. Eso es precisamente el arbitraje. Y esto está reconocido, el derecho de las partes a someterse a arbitraje está reconocido en constituciones actuales de Centroamérica, por ejemplo. La jurisdiccionalidad del arbitraje está también reconocida en varias otras constituciones, como la Constitución peruana o la Constitución colombiana, por mencionar algunas. Y tan así es que, por ejemplo, en materia de medidas cautelares, el sistema prevaleciente hoy es que los árbitros no solamente pueden dictar medidas cautelares, esto ya se superó, esto fue una discusión que llevó mucho tiempo, pero que finalmente terminó siendo admitido en todas las jurisdicciones del mundo, que los árbitros tienen potestad cautelar, es decir, que tienen la posibilidad de dictar medidas cautelares. Pero hay más, hay algunos países cuyas legislaciones reconocen a los árbitros inclusive ciertas facultades de imperium, porque una verdad a medias es que los árbitros carecen de imperium. Bueno, los árbitros carecen de imperium en términos generales. Por ejemplo, bajo el derecho argentino carecen de imperium. Pero no es así de manera universal. Y no hay que irse muy lejos para encontrar legislaciones como la legislación ecuatoriana o la legislación peruana, que le dan a los árbitros ciertas facultades de imperium para ejecutar por sí de manera coercitiva no solamente sus propias medidas cautelares, sino también los laudos. Y en materia de medidas cautelares, la tendencia más moderna es reconocer que la facultad de cautelar reposa exclusivamente en cabeza de los árbitros. Sistemas como el argentino, y en esto sí la mayoría de los sistemas comparados, lo que tiene es un sistema concurrente de facultades cautelares, donde las partes pueden pedirlas al tribunal arbitral o pueden pedirlas a un tribunal judicial casi de manera indistinta. Bueno, esto, insisto, es así en general, pero hay jurisdicciones, y tampoco es necesario irse muy lejos. Brasil, en su última reforma a su ley de arbitraje, consagró el ejercicio de las facultades exclusivas por parte de los árbitros. ¿Qué quiere decir? Que una vez que está constituido el tribunal, una vez que existen árbitros en funciones, las medidas cautelares solo y únicamente pueden pedirse al tribunal arbitral. De modo que, como ven ustedes, esta idea de que el Estado ejerce de manera monopólica la función jurisdiccional es uno de los tantos mitos que rodean al arbitraje, y es uno de los mitos que hace que muchos usuarios del arbitraje no tengan clara conciencia del alcance o de los efectos del sistema al cual se están sometiendo. Sí, totalmente, Roque, voy a hacer como los programas de televisión, ¿no? Mito derribado, voy a decir ahora. Entonces, segundo mito derribado. Ya entonces dimos por derribado el primero con respecto a esta idea de que el arbitraje aparece como uno de los primeros métodos de resolución de conflictos. Segundo mito derribado con respecto a este tema de la jurisdicción arbitral, que me parece importantísimo de que veamos, ¿no? Nosotros también como operadores del sistema y como abogados y como hombres de derecho y mujeres de derecho, que entendamos de que el conflicto no se encara únicamente por medio de un sistema, digamos, heterocompositivo desde el punto de vista del juicio o por medio de los tribunales ordinarios, o esta idea que decías vos del Estado como único prestador de ese servicio de justicia. Así que me parece que ya con dos mitos podemos avanzar ambiciosamente a un tercer mito entonces que queríamos presentarle. Y esto tiene que ver con justamente otro de las cuestiones que siempre uno se topa. Yo me acuerdo, Roque, vos no sé si te acordás ya de esto, pero en algún momento, hace muy poquitos años, ¿no? Cuando yo estaba y me acuerdo que cuando me recomendaste
cátedra, me dijo, no, si te gusta el arbitraje tenés que hacerlo con el doctor Caivano. Él es el profesor de arbitraje, es el único que sabe arbitraje en la Facultad de Derecho, tenés que ir con él con el curso de arbitraje. Recuerdo que esto me lo dijeron varios profesionales con los que trabajaba, y yo dije, bueno, pero el arbitraje va a ser siempre cuando sean reclamos muy grandes, cuando sean temas internacionales, o sea, yo tengo que dedicarme al derecho internacional y ahí voy a ver un poco más de arbitraje. Siempre pensando, digamos, en una esfera internacional, ¿no? Pensando que el arbitraje era justamente para conflictos muy grandes, conflictos en los que hubiera, digamos, factores o criterios de internacionalidad. Y quiero, ahí sí los llamo a Gustavo y a Roque para que me den, digamos, su percepción de su propia práctica. Gustavo tiene, digamos, una mirada desde árbitro específico en el TAS, y quizás nos puede contar un poco esa perspectiva. Y vos, Roque, también desde tu amplia experiencia como árbitro, inclusive también en el rol académico, si crees que el arbitraje es un traje que solamente le encaja a este tipo de contiendas o conflictos. No sé, Gustavo o Roque. Gustavo. Perfecto. Y bueno, la experiencia mía es muy acotada porque el arbitraje que yo hago es muy específico, es la pequeñita parte de lo que es el arbitraje en general. Es el arbitraje del deporte, pero es una clara muestra de que ahí van todos los deportistas, desde Messi hasta un deportista amateur, sea por cuestiones disciplinarias, sea por cuestiones patrimoniales, sea por problemas de doping, y no solo a nivel internacional, porque a nivel internacional todos los casos que tengan trascendencia, por lo menos para la persona del deportista, tienen la posibilidad de en algún momento llegar al Tribunal Arbitral de los Deportes, que está en Suiza, en Lausana, y tener un laudo. Y luego, bueno, si ese laudo tiene algún problema y puede ser cuestionado por cuestiones de nulidad, se puede presentar una acción o recurso de nulidad ante el Tribunal Federal Suizo. De hecho, ha pasado muchas veces, que es una especie de, la justicia ordinaria suiza es una especie de garantía de que no, bueno, eso, por más que sea el único tribunal arbitral deportivo del mundo, no se pueden hacer barbaridades, no se pueden cometer arbitrariedades. Y el sistema funciona muy bien, es un monopolio, rara vez los monopolios son virtuosos. En este caso, por lo menos hasta ahora viene funcionando bien, digo, uno siempre tiene que decir hasta ahora, sobre todo en el mundo deportivo. Pero bueno, pero créanme que hay una especie de monopolio mundial en materia deportiva. Fíjense el tema del doping, que es un tema que el tema ese le toca a todos los deportistas, sea amateur o profesional. La Agencia Mundial Antidopaje desde hace unos años se ha comprometido a luchar contra esa lacra, porque el doping, ¿qué se castiga en el doping? Bueno, que un deportista, utilizando drogas que no están permitidas, aumente su rendimiento y haga trampas, vulnere la igualdad ideal que debe tener todo deportista ante la competición. Bueno, la Agencia Mundial Antidopaje ha logrado que la mayoría de los países del mundo acepten que tienen que dictar una ley en su propio territorio donde todas las cuestiones de doping sean, bueno, las cuestiones de detección de resultados analíticos adversos está a cargo de una entidad estatal, pero luego, a partir ya del órgano sancionador, que va a sancionar a los que den positivo, y luego quien va a revisar si esas sanciones está bien o está mal, está en manos de privados, y fundamentalmente el tribunal disciplinario que castiga está hoy día funcionando en la Universidad de Buenos Aires, funcionó 3 años en la Universidad Austral. Roque y Verónica se deben acordar porque estábamos en esos órganos. Pero fíjense, hay 3 señores que son el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, que ahora están en la UBA y antes estaban en la Austral. 2 abogados y un médico sancionaban a los que habían dado positivo o lo liberaban de una condena si realmente cuando se venía a defender el atleta demostraba que no había existido tal doping. Ahora, esa decisión del Tribunal Disciplinario es revisable por un tribunal arbitral. En la época de la Universidad Austral, bueno, Roque y Verónica estaban ahí, junto con el doctor Ariel Reck, y ahora desconozco la composición del tribunal arbitral que está en la UBA, pero fíjense, estamos hablando de que una condena que puede ser que en algunos casos directamente al deportista lo
lo saque definitivamente de la competencia, con lo importante que puede ser. Fíjese, últimamente ha salido en los diarios el caso Silva. Silva tiene 38, 39 años, dio positivo y puede ser el fin de su carrera. Y nadie lo discute. Nadie discute que un tribunal arbitral esté realmente confirmando esa decisión que tomó un tribunal disciplinario. Es decir, el mundo del deporte va camino a reconocer el arbitraje como el mejor sistema. Fue un descubrimiento, les digo yo, porque también conozco la historia de esto. Tradicionalmente las federaciones deportivas y las instituciones deportivas en general, Comité Olímpico Internacional, le tienen alergia a la justicia ordinaria, le tienen pavor, no quieren saber nada ¿con qué? Con la justicia localista. Porque ¿cuál es el problema de que si va a la justicia ordinaria y te encontrás con una justicia localista? Que si te va, qué sé yo, el mejor corredor de 100 metros de la Argentina te da positivo, va a la justicia ordinaria, el tipo que es un hincha de ese corredor va a tender a liberarlo de esa responsabilidad. Y entonces, fíjense, la justicia ordinaria siempre fue sospechada de parcialidad. Y el arbitraje no. Pero eso fue un descubrimiento, no es que dijeron, bueno, vamos al arbitraje porque tenemos garantía asegurada de imparcialidad. Vamos a probar, dijeron. Y probaron, porque esto estamos hablando de una experiencia corta, el TAS se funda en 1983, empezó a trabajar en serio en 2001. De 1983 a 2001 tomaban sol, no sabían qué hacer los muchachos, porque no había trabajo. Si no te eligen en el arbitraje, no tenés trabajo. Y de repente una federación entró, la FEI, la Federación Ecuestre Internacional, dijo, yo voy a confiar en este sistema. Y apareció el caso Gundel. El caso Gundel fue un caso de un jinete alemán que fue suspendido por 2 o 3 meses y lo quitaba de las competiciones más importantes del año por un tema de doping. Fíjense que en el doping de deportes ecuestres, el que tiene el doping no es el jinete, es el caballo, ¿no? Bueno, permitió Gundel, que era el jinete, va porque la FEI se lo permitía, va al TAS. Y el TAS le confirma, le baja un poco, pero en cierta manera confirma parcialmente la decisión de la FEI y, muy enojado, don Gundel, un jinete alemán, va al Tribunal Federal Suizo. Y es increíble, pero el tipo aceitó el mecanismo. Fue la prueba para ver, porque el Tribunal Federal Suizo tuvo la obligación de decir, esto es un tribunal arbitral en serio o no, es imparcial o no, es distinto de los miembros que lo crearon o no, es distinto de los que lo administran financieramente o no. Tiró una serie de pautas y fíjense cómo, y yo con esto termino, la experiencia deportiva, en cierta manera, con sus pros y sus contras, porque no es todo un mundo perfecto, esto no es el cielo, no es el paraíso, pero funciona, de cierta manera vino a confirmar estas virtudes que hoy Roque y Verónica estaban destacando del arbitraje. Somos 300 árbitros de todo el mundo, nos eligen para cada caso, no nos conocemos, no tenemos ni contacto con las partes ni con nada, estamos en una especie de burbuja, un mundo muy civilizado para lo que es el mundo hoy, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar más porque acá empiezo a hablar bien del TAS y ya no queda bien que yo hable bien del TAS. Así que bueno. No, pero hablas de la belleza del sistema, ¿no? Un poco por lo que realmente apostamos a esta cultura del arbitraje. Y Roque, tomando, ya nos mencionaba Gustavo esta mirada, ¿no? Dentro del arbitraje y el derecho del deporte, ¿vos considerás que para lo que son reclamos domésticos, pienso en el arbitraje nacional, en el arbitraje doméstico, pienso en reclamos de consumidores, tanto hoy que hay compras online y ha surgido el mundo del comercio electrónico, ¿vos creés que el arbitraje tiene una llegada también para este tipo de controversias o siempre nos mantenemos en esta idea original, el mito que habíamos planteado? No, creo que correctamente este es calificado como otro mito, donde se piensa que el arbitraje solo puede ser utilizado para enormes controversias en el mundo internacional entre empresas gigantescas. Y la verdad es que hay sistemas de arbitraje de consumo en muchos países, en la Argentina inclusive, en España, que brindan un canal apropiado. Por supuesto que el formato de ese arbitraje de consumo no es exactamente el mismo que el de un arbitraje comercial internacional entre grandes empresas, porque los procedimientos se pueden ajustar
a las características del caso. Y esta es una de las ventajas del arbitraje. Yo creo que, para resumirlo, porque estoy viendo que tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes del público, y así nos dejamos tiempo para eso. El arbitraje es un formato, un modelo de resolución de conflictos que se puede aplicar a muchas actividades. Desde conflictos deportivos entre el deportista y los clubes, o el deportista y la federación, vinculados con el tema de doping, como comenzaba Gustavo, conflictos de consumidores, conflictos puramente comerciales domésticos. En la Argentina funcionan varios tribunales arbitrales que desde hace mucho tiempo resuelven conflictos puramente domésticos, y no todos de gran cuantía económica. Algunos son relativamente pequeños conflictos. Tenemos el SEMA, el CEMARC, la Bolsa de Comercio, las cámaras arbitrales de cereales en el comercio de granos, una serie de tribunales cuya función principalmente es resolver conflictos domésticos. E insisto, yo he participado en muchos de ellos y no son conflictos gigantescos o enormes. De modo que, bien ajustado, bien adaptado, el arbitraje puede servir para dirimir distintas categorías de conflicto. El secreto consiste precisamente en aprovechar la flexibilidad, que es una de las condiciones esenciales del arbitraje, para poder adaptar las reglas, para poder adaptar el formato a las características del caso. Ciertamente no es lo mismo resolver un conflicto de una cuestión vinculada al doping, o de consumidores, o de un contrato de compraventa internacional de mercaderías entre empresas gigantescas, o contratos de proyectos de construcción enormes. Por supuesto que el formato debe ser adaptado teniendo en cuenta las particularidades del caso. Pero en el fondo, arbitraje es arbitraje. Y estamos hablando de la misma cosa y se rigen por los mismos principios básicos. De modo que me parece que este es otro mito. Inclusive creo que, Verónica, vos podés comentar, que es parte de tu expertise, otro ámbito muy importante de desarrollo del arbitraje, que es el arbitraje entre estados e inversionistas extranjeros por controversias derivadas precisamente de la inversión extranjera. Sí, totalmente, Roque, ahí estás aplicando perfecto el tercer mito derribado en esta trilogía de mitos que estábamos trabajando. Creo que, como vos decís, uno a veces piensa que el arbitraje no solamente es para temas, digamos, de gran escala o digamos, de grandes cuantías. A veces los arbitrajes más complicados son los de menor cuantía, ¿no? En algunos puntos es como muy paradójicas situaciones, pero además de esto, como decía Gustavo, ¿no? ¿Qué áreas en el área del deporte, en áreas de derecho laboral, derecho de consumidores, de consumo, digamos, hay distintas áreas que el arbitraje, no en nuestro país, pero quizás en otros países se está desarrollando rápidamente, y bueno, el arbitraje de inversión, como vos decís, sin ninguna duda, es uno de esos bichos raros del arbitraje, o lo que se dice una especie del arbitraje común, o no el derecho civil, que es como el derecho común, pero el arbitraje comercial es como medio el arbitraje común de alguna manera. Entonces el arbitraje de inversión también se presenta con esta particularidad, en donde deja solamente a los protagonistas dentro de la esfera privada, sino que suma protagonistas dentro de la esfera pública, es decir, a los estados, y los estados ahí aparecen entonces como partes en un procedimiento también de arbitraje, con determinadas reglas para que puedan incorporarse, determinadas reglas que requieren que haya aceptado ese consentimiento para el arbitraje, que establezcan, digamos, ciertos cumplimientos en cuanto a requisitos jurisdiccionales que establecer los centros que administren ese arbitraje, y normas que sean de aplicaciones de arbitraje, y por supuesto mirando el derecho internacional público y privado en estas cuestiones. Así que me parece que también en el campo del arbitraje de inversión, como vos decís, es una de las excepciones, ¿no?, al arbitraje común o el comercial, como bien decías. Me parece, como estábamos viendo tantas preguntas, y a modo de cumplir con lo que dijimos, que era rápidamente un golpe de efecto con 3 mitos que algunos de ustedes deben decir, yo también pensaba, o no, nos van a compartir su opinión. ¿Qué les parece entonces si quizás podemos conocer
finalmente qué respuesta nos da acá, en nuestra casa, en la Universidad Austral, qué respuesta nos da para seguir conociendo acerca de otros mitos, porque hay muchos en el arbitraje que, no sé, Roque, si querés que hablemos de la doble instancia, como derecho constitucional, tengo muchos para que sigamos hablando y demás, pero los vamos a dejar ahí, y quizás, Gustavo, nos puedas contar la facultad, vos como profesor, director también de varias de las maestrías de la facultad, y en particular una relacionada con estos temas, ayudes a contarle a todo nuestro público presente, que veo que hay mucha gente, inclusive queridos colegas que nos están acompañando. ¿Por qué no les contás qué tiene la facultad para seguir derribando mitos sobre el arbitraje? A ver, lo bueno que tiene que esto es creación de este año, la Facultad de Derecho, es que yo dirijo, yo soy profesor a tiempo completo hace 20 años en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y yo dirijo una maestría en Derecho o LLM. Las maestrías en Derechos o LLM del mundo permiten al alumno que de una oferta como la que tiene la Austral, de 12 maestrías y más de 20 diplomaturas, el colega que quiere hacer el LLM puede elegir los contenidos que desee casi libremente, porque hay solamente un 7% de contenido obligatorio, que es metodología de investigación y algunas pocas cosas más. Son 40, 50 horas sobre las 540 como mínimo que debe cursar, o las 600 como máximo. Bueno, la novedad ¿cuál es? Que a partir de este año se puede hacer una orientación en el LLM con orientación en arbitraje y litigios y contratos internacionales. Para eso, el alumno lo que tiene que hacer es hacer completa la diplomatura de arbitraje, hacer completa la diplomatura de litigios y contratos internacionales, y ahí suma 240 horas. ¿Por qué? Porque el reglamento pide que para que una orientación sea declarada tal dentro del LLM, tiene que reunir por lo menos 220 horas de la especialidad. Y la especialidad, que fue denominada por sus siglas ALSI, es una novedad de este año, y es algo interesante porque ya quien se dedique a arbitraje, por ejemplo, y quiera tener un título que un poco refleje su orientación, su especialidad hacia el arbitraje, va a tener un LLM con orientación en arbitraje, o en arbitraje y litigación y comercio internacional. Eso es interesante, porque sobre todo yo he notado del lado del interés de los alumnos, que el alumno quiere que en el título aparezca la especialidad. Porque, ¿qué me dicen a mí? El LLM tiene muchas virtudes, muchas. Por ejemplo, que el 93% de los contenidos son de libre elección, y eso es invalorable, porque ya uno a esta edad no quiere saber nada de cursar materia que no le interesa, que están ahí y que hay que cursarla porque están ahí. No, eso no lo quiere. O sea, eso es lo bárbaro. Ahora, lo malo es, algún alumno me dice, che, Gustavo, pero, y si me preguntan, maestría en Derecho, ¿qué es Derecho? Sí, tienes razón. Por ahí, esta creación de este año ayuda un poco. Exacto. Es una orientación, como vos decís, ¿no? En este mundo del conocimiento ya especializado, ¿no? Dejando la enciclopedias y todo el análisis correspondiente, como vos decís, esta especialización y este LLM con una orientación determinada en arbitraje, litigios y contratos internacionales me parece fundamental. Y quizás, no sé si querés mencionarlo, pero los directores de las dos diplomaturas y de todo este programa son personas muy conocidas en el mundo del derecho internacional, del arbitraje, de los contratos internacionales. Hablo del doctor, obviamente aquí presente, el doctor Roque Caivano y el doctor Diego Fernández Arroyo, por supuesto con todo el equipo de directores y profesores, el doctor Julio Rivera Hijo, el doctor Estampanija, todos están formando parte también de este LLM o esta orientación que bien explicaba Gustavo, así que bueno, un placer poder presentárselo a todos ustedes, y bueno, si tienen interés, aquí estamos a su entera disposición. Vamos rápido a algunas preguntas que se quedaron con ganas los panelistas para seguir incursionando en algunos temas que las preguntas son bastante, algunas duras, ¿no? Pero me parece interesante en esto de ir descarando y hurmando un poco en algunas cuestiones del arbitraje. Acá tenemos una pregunta de una ex alumna a que le mandamos un beso, María Alejandra, extraño tus saludos de todos los días. María Alejandra nos dice, ¿cómo ven el arbitraje en conflictos en el ámbito de la administración pública? Roque, no sé si querés tomar esa primera pregunta. Sí, a ver, la administración pública
por lo menos en la Argentina ha sido tradicionalmente renuente a someterse a arbitraje. El Estado se ha sometido a arbitraje en circunstancias normalmente excepcionales, no como rutina, pero si nos vamos, por ejemplo, a Perú, y creo que había por allí alguna pregunta vinculada con eso también, el Perú, en su propia ley de contrataciones del Estado, establece la obligatoriedad del Estado de resolver por arbitraje todas las controversias con todos sus contratistas. Esto es una decisión de política legislativa, es una decisión de poner al Estado en situación de ser juzgados no por sus propios tribunales, sino por tribunales arbitrales. Y por más que en los últimos tiempos haya habido algunas críticas con relación a este sistema, el caso Perú es un tema de permanente debate, pero lo cierto es que ya creo que debe tener como 20 años o 15 años por lo menos el sistema de arbitraje en contratación pública, y ninguno de todos los gobiernos que ha pasado por el Perú en ese lapso ha cambiado el sistema, o sea, lo ha reglamentado, ha tratado de corregir algunos defectos que se le atribuían, pero lo cierto es que a ningún gobierno se le ha ocurrido quitar ese sistema y volver al Estado juzgado por el mismo Estado. Esto seguramente es parte también, consecuencia de haber visto que con sus más y sus menos el sistema ha logrado dar una respuesta apropiada, tanto al Estado como a los contratistas. De modo que esto lo pongo simplemente como ejemplo de que no hay una total incompatibilidad entre el Estado y el sometimiento a arbitraje. Y de hecho, fíjense ustedes, el sistema de arbitraje de inversiones que comentaba Verónica hace un rato, también fue una creación del mundo como forma de lograr un sistema mucho más civilizado para resolver los conflictos entre estados e inversores extranjeros. Porque antes de la creación de estos sistemas arbitrales para arbitraje de inversión, lo que había eran represalias diplomáticas, hasta inclusive represalias armadas como consecuencia de la protección de estas inversiones. De modo que en cualquier sistema arbitral que miremos, entre privados, con el Estado, en deporte, en consumidores, en cualquier ámbito que querramos, siempre va a haber cuestiones para corregir. Pero lo importante y lo que es dable destacar de todo esto es que el arbitraje en todas estas cuestiones como sistema ha venido para quedarse. Se podrá y seguramente habrá que hacer muchos cambios, muchos ajustes, corregir muchos defectos, pero no echando por la borda lo que ha sido la experiencia en la utilización del arbitraje en campos muy diversos como los que hemos estado mencionando en las últimas décadas. Sí, bueno, creo, de hecho, ya contestaste varias preguntas, Roque, así que te voy a dar una más para que sigamos avanzando, y después tengo una específicamente para Gustavo, que seguramente también nos va a divertir con sus comentarios, pero esta de Esteban Carbonell me parece que es interesantísima porque habla de una realidad, quizás no en Argentina, pero sí una realidad del arbitraje en la práctica latinoamericana, ¿no? Que tiene que ver qué opiniones merece ejercitar una acción de amparo contra un laudo arbitral, en lugar de una anulación. En Perú existe un precedente dictado por el Tribunal Constitucional para casos excepcionales, y esta es una pregunta para vos, Roque, mitad peruano, mitad argentino. Gracias. A ver, lo que ha dado en llamarse la amparización del arbitraje es un fenómeno que no es exclusivamente peruano, pero que en Perú sí ha generado muchos problemas. Y los problemas que ha generado los corrigió él mismo que los creó, porque, para ser sinceros, el que creó el problema de la amparización en el arbitraje fue el Tribunal Constitucional peruano, que inicialmente abrió exageradamente la posibilidad de recurrir por vía de amparo, no solamente contra los laudos, sino también contra las sentencias judiciales que no anulaban los laudos cuya nulidad se pretendía. De modo que esto era una espiral que no terminaba nunca. El mismo Tribunal Constitucional en el año 2007, si no me falla la memoria, en el precedente Minera María Julia,
en alguna medida cerró un poco todos los caminos, dejó algunos pequeños resquicios, como situaciones excepcionales por las cuales podría recurrirse, pero en buena medida el problema tiende a solucionarse, como ha tendido a solucionarse en Colombia y en Panamá, por ejemplo, a través de normas expresas consagradas en la ley de arbitraje que dicen lo que parece obvio, pero que puesto en una ley surte efecto de evitar esta amparización, que es reconocer que el recurso de nulidad o el recurso de anulación o la acción de anulación según los sistemas es la única vía e idónea para proteger los derechos constitucionales involucrados en el arbitraje. De modo que con esto, en la medida en que el amparo en todas las jurisdicciones del mundo, hasta donde tengo entendido, es una vía residual que solo opera en ausencia de remedios idóneos, si el recurso de nulidad es un remedio idóneo, pues es claro entonces que la posibilidad de recurrir por vía de amparo debería, si no eliminarse, tender a limitarse, porque es cierto que la constante interferencia judicial, máxime por vía de amparo, en el arbitraje, dinamita todos los beneficios que el arbitraje pueda tener. Sí, ¿no? Es como contraproducente en ese sentido, la verdad, muy claro como siempre, Roque, tu perspectiva en este punto. De hecho, tenés un artículo muy bueno con respecto a estas cuestiones. ¿Qué opinión te merece, Gustavo, el caso? Quizás estás familiarizado con el caso de Club Alianza Lima. ¿Tenés alguna opinión en este fallo arbitral del TAS, ya que mencionabas tu práctica allí? ¿Tenés alguna opinión? Si no, la dejamos, o si no podés, por supuesto, también podemos dejarla bueno, voy a decir lo que puedo decir, nada más. A ver, perfecto. Hoy en Twitter vi que sacaron una foto al decisorio, ¿no? Y ahí pude ver unas pocas cosas. Yo puedo hablar en general de los laudos, porque tengo permiso prácticamente del TAS, porque por mi actividad académica. En general al TAS no le gusta demasiado que los árbitros anden contando cosas. De este laudo, del tema del fondo, no puedo hablar porque desconozco los hechos, desconozco la argumentación, y no lo haría aunque lo conociera. Pero lo que puedo decir es lo siguiente. Vi quiénes son los tres árbitros. Los tres árbitros son Juan Pablo Arriagada de Chile, es el árbitro con más experiencia de Sudamérica, es un señor árbitro. Si yo tengo un problemita y tengo que elegir árbitro, lo elijo a él. Los otros dos árbitros son más jóvenes, son españoles los dos, los conozco de haber estudiado allá con ellos. Uno tiene años en la Federación Española, el otro años en un estudio. Saben, son gente de gran prestigio y gran nivel. ¿Por qué hablo de ellos? Porque puedo hablar de ellos y porque los conozco y estoy seguro de que con esa calidad de árbitro el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Hay un dicho por ahí que se repite. Bueno, acá quédense tranquilos que los saltos son muy buenos. Por lo que vi del decisorio, veo que han beneficiado a un club y han perjudicado a otro con quita de puntos. Las quitas de puntos en el deporte en general, voy a hablar en abstracto, ocurre cuando hay alineaciones indebidas. Eso es de manual. Un equipo pone en la lista a un jugador que no podía porque estaba suspendido o porque tenía algún problemita, aunque haya ganado el partido en la cancha, lo va a perder 3-0. La mayoría de los reglamentos del mundo dicen que pierde el equipo que hizo la alineación indebida. Acá, por lo que vi del decisorio, parecería que no hubo alineación indebida. Lo que hubo fue que uno de los dos clubes fue sancionado disciplinariamente con quita de puntos, que también existe eso. En los países, no sé Perú, pero en los países que hay fair play financiero en serio, los clubes que no cumplen el fair play financiero pueden llegar a ser sancionados con quita de puntos, y cuando hay quita de puntos puede darse que un equipo descienda y el otro ascienda. No sé si este fue el caso, pero el TAS puede hacerlo. De hecho, yo he estado en algún caso donde tuvimos que decidir quién ascendía y quién descendía. ¿Se puede modificar un resultado deportivo en un tribunal arbitral? Sí, se puede. Se puede. Es lo único que le puedo decir. El fondo no puedo hablar. No, buenísimo. Yo creo que acá
La pregunta creo que está cubierta, pero igualmente te agradezco la buena predisposición para así de manera espontánea hablar de temas que todos que estamos en la práctica sabemos que a veces es delicado, ¿no? Acá tengo una pregunta también de David Ortiz, un saludo muy grande David, acá nos pregunta, felicita por supuesto al doctor Caivano, como siempre, por su brillantez, y dice, ¿cómo debería interpretarse la confidencialidad en los arbitrajes en los que participa el Estado? En estos arbitrajes, las actuaciones arbitrales deben ser públicas. Digamos, un poco creo que tiene que ver con esta cuestión de decir, del tema de la confidencialidad versus transparencia, ¿no? Un poco creo que es la cuestión que plantea David, o ¿cómo lo ves, Roque? Gracias, David. Creo que Verónica podría contestar mejor que yo a esta pregunta, pues también ha trabajado en temas de transparencia versus confidencialidad en arbitraje vinculado con arbitraje de inversión, pero no cabe ninguna duda de que el principio de confidencialidad, que se predica más de lo que se practica en el arbitraje comercial, dicho sea de paso, no aplica para casos en los que el Estado es parte. La actividad del Estado es pública por definición, los funcionarios públicos tienen, a veces en las constituciones y a veces en sus propias leyes de la función pública, la obligación de informar a la ciudadanía sobre los actos en los que están involucrados en representación del Estado, de modo que la confidencialidad sería absolutamente incompatible en casos donde el Estado es parte con el rol que se espera de un funcionario público o de alguien que está representando intereses verdaderamente públicos. Por eso es precisamente, y quizá Verónica vos puedas comentar un poco la experiencia de cómo se ha ido haciendo esta transición hacia la transparencia en el mundo del arbitraje de inversiones, pero que no exclusivamente aplica arbitraje de inversión, sino en general este criterio de transparencia se proyecta hacia todos los arbitrajes en los cuales el Estado es parte o hay intereses públicos involucrados. Sí, totalmente, Roque, y de hecho entiendo que la consulta de David tiene que ver también por su práctica y el área, digamos, de desarrollo de su práctica, y sin ninguna duda el Estado muchas veces tiene esto de que tiene que rendir cuentas a sus ciudadanos, a su población, entonces hay esta idea de transparencia en cuanto a la actividad y el desarrollo del Estado, ¿no? En la defensa muchas veces del mismo. Ahora, lo que dice Roque es que es correcto, esta pasada de la confidencialidad, ¿no? Como parece ser deber o característica propia del arbitraje comercial, ha ido hacia el arbitraje de inversión desde la transparencia, ¿no? Este concepto de transparencia, esta evolución. Ahora, creo que el concepto de transparencia, como bien decía Roque, está tomando ya, digamos, ha agarrado con sus manos mucho más que el arbitraje de inversión, y hoy, de hecho, no sé qué piensan ustedes, pero en muchos de los centros más importantes de arbitraje hablan de la publicidad total de sus laudos, salvo que las partes estén en contra. Entonces me parece que esto habla también de que hayan estados o entidades determinadas, me parece que es una práctica que se está llevando, ¿no? De cada vez mostrar más quiénes están a cargo de un arbitraje y también darle mayor legitimidad al sistema, ¿no? Que es una de las grandes críticas que se le ha hecho. Y sí, voy a avanzar. Perdón, pero no, una favor. cuestión apenas. No. Al arbitraje en general a veces se le cuestiona o se dice que el arbitraje sufre una especie de crisis de legitimidad en la medida en que todo lo que ocurre en el arbitraje ocurre a puertas cerradas. Bueno, esto es relativo, y en el arbitraje puramente comercial hay que tomarlo con pinzas, porque lo que ocurre a puertas cerradas es a puertas cerradas de los que no son las partes, pero no a espaldas de las propias partes, naturalmente. Pero sí esta cuestión de tender hacia una mayor transparencia, especialmente en conflictos de intereses que puedan involucrar a los árbitros con las partes, es un tema que se ha puesto muy sensible en los últimos tiempos, y muchas instituciones, la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, por ejemplo, que normalmente es líder en marcar tendencia en el mundo del arbitraje internacional, ha empezado a abrir mucha información sobre el modo en que se constituyen los tribunales, sobre la cantidad de casos en los cuales los árbitros están involucrados, y hasta eventualmente, salvo que las partes expresamente lo nieguen este derecho,
a presumir que los laudos van a poder ser publicados, que es un poco el paradigma o el extremo de la publicidad en el arbitraje. De modo que creo que estamos hoy en un punto interesante de inflexión en este campo, donde la transparencia ya no se discute en arbitrajes con el Estado, y sí se está empezando a discutir una mayor transparencia, quizás sin perder la confidencialidad o la privacidad propia en arbitrajes privados, para el mundo del arbitraje internacional, comercial internacional. Perdón. Sí, totalmente. No, no, es que te dije la palabra legitimación y ya te creo que ahí legitimar algo y te di pie, me encanta, porque creo que sos realmente un referente para todos nosotros del arbitraje, así que es buenísimo que también digas esto, ¿no? De cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Dentro de estas preguntas que estábamos, digamos, entre todos compartiendo, la planteo a los dos, por supuesto, siéntanse libre cada uno de contestarlo, pero hay algunas muy interesantes, ¿no? Si alguien puede o no puede ser árbitro, si creo que teníamos algunas preguntas con qué tipo de profesiones, o si hay determinadas profesiones para ser árbitro o estar en el arbitraje, y me parece interesante en ese punto quizás simplemente para aprovechar la oportunidad de esta pregunta, de que el arbitraje, no sé, Roque, si querés comentar, es justamente un lugar en el que no es exclusivo, ¿no? Para la práctica del abogado. Creo que también hay otras áreas, otras profesiones que pueden dar muchos aportes, ¿no? Desde el punto de vista del arbitraje como resolución. Es cierto, lo que pasa es que los abogados tendemos a creer que todos los conflictos... Perdón, pero... No sé si... Bueno, creo que se colgó la conexión de Verónica. Sí, la perdimos, Roque. La perdimos. Bueno, mientras Verónica recupera la conexión. Los abogados tenemos la tendencia a creer que todos los conflictos se resumen en conceptos puramente jurídicos, y que los abogados somos los que por naturaleza debemos intervenir en la solución de estos conflictos. La verdad es que esto no es así, no ha sido así en la historia, y no es así en muchísimos ámbitos. Para poner apenas unos pocos. En materia de construcción, la participación de árbitros no abogados es absolutamente usual en la práctica internacional. Hay ámbitos en los cuales los árbitros por definición no son abogados, como por ejemplo en el mercado de commodities, tanto internacional como doméstico, el ejemplo de las cámaras arbitrales de cereales que existen en el país desde hace más de 100 años, en el cual los árbitros son comerciantes, son productores y comerciantes en granos, y parten de la idea de una justicia de pares, donde los comerciantes son juzgados por sus propios pares, como sucedía en las ferias y en las actividades comerciales del medioevo, solo que naturalmente ha ayornado estos tiempos. Para conflictos vinculados con actividades económicas, los profesionales en ciencias económicas tienen un enorme caudal técnico para aportar, no solo desde el campo de los peritos, sino siendo árbitros. De hecho, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene un sistema de arbitraje, también lo tiene el Tribunal Arbitral de las Ingenierías. Es decir, hay mucho campo para la práctica del arbitraje, aún para aquellos que no son de profesión abogado, y bienvenidas otras miradas que permitan enriquecer la mirada que a veces exclusivamente jurídica o legal solemos tener los abogados. Bueno, mientras recuperamos a Verónica, tenemos, a ver, algunas otras preguntas. Roque, sí, mientras vos mirás las preguntas, si querés le contesto a un colega de Perú que hace una pregunta sobre el tema de la ejecutabilidad del laudo. Dale, perfecto. Dale. Mientras nos organizamos. El tema es así. La foto que vi, el laudo viene completo. Ahí lo que hubo fue una captura de una foto que fotografié la última hoja.
no, cuando se da la decisión por que darla ya y se dan los argumentos en 2 o 3 meses, como pasó con el caso, no sé, mejor que yo, el caso, o el caso Sharapova, o sale el secretario general del TAS y dice, los árbitros decidieron esto, blanco o negro o gris, lo que sea, y los fundamentos vienen después. De momento que todo laudo del TAS puede ser recurrido ante el Tribunal Federal Suizo en un plazo determinado. Hay 5 causales, 4 son claramente formales y hay una que es más de fondo, que tiene que ver con el orden público suizo. Para que sea eso directamente ejecutable, que esto esté firme y vaya a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, para que la FIFA le diga al club X, usted tiene que hacer esto, va a pasar un tiempo, es decir, no es inmediato, porque todavía pueden ir al Tribunal Federal Suizo. Con lo cual va a haber que esperar. Yo creo que apuntaba ahí la pregunta del colega. Así que va a tener que esperar un tiempo. Si no llegaron a entregar los fundamentos ahora, ahí va a tener que esperar 2 o 3 meses, que es más o menos lo que se tarda, depende de la complejidad del tema, depende del presidente del panel que redacta el borrador, depende del tiempo que tenga. Bueno, ahí entran a jugar un montón de... Pero esa es más o menos la situación, estimado. Bueno, recuperamos a Verónica. Gracias, Gustavo. ¿Estás, Vero? Está, pero por lo visto tiene problemas de conexión. Bueno, sí. Tomo un par de preguntas que veo en el chat, que en alguna medida están vinculadas con las medidas cautelares, una que alude al árbitro de emergencia y otra que alude a la posibilidad de optar por pedir medidas cautelares de emergencia bajo el reglamento CCI y la opción judicial. La verdad es que, a ver, el arbitraje de emergencia es la consumación de esto que decíamos hace un rato, de la tendencia hacia la exclusividad en el reconocimiento de facultades cautelares a los árbitros. Cuando se aceptó generalizadamente que los árbitros podían dictar medidas cautelares, se conservó un régimen concurrente en general en el mundo, un régimen concurrente donde las partes podían más o menos optar entre pedirlas al tribunal judicial o pedirlas al tribunal arbitral. Esto por una cuestión de conveniencia práctica, como hasta que se aceptó culturalmente que los árbitros podían dictar medidas cautelares y hasta que los jueces aceptaron que debían ejecutar compulsivamente las medidas cautelares que los árbitros dictaban, había siempre resistencias. En la Argentina hemos tenido 2 o 3 casos paradigmáticos de tribunales judiciales que se negaron a ejecutar medidas cautelares dispuestas por el tribunal arbitral, legítimamente amparados por la ley y por el reglamento. Amparados los árbitros, no el tribunal judicial. Y la idea de que frente a la inexistencia todavía de un tribunal arbitral, porque ustedes saben que el arbitraje se inicia cuando todavía no existe un tribunal arbitral, el tribunal arbitral se constituye un poco más adelante, y suele haber un lapso de tiempo en el cual el arbitraje ya está iniciado, pero todavía no existe el tribunal arbitral constituido. Si en ese lapso, o aún antes de iniciado el arbitraje, una parte necesita una medida cautelar, pues es obvio que al tribunal arbitral no se lo puede pedir porque el tribunal arbitral todavía no existe como tal. La figura del árbitro de emergencia tiende a suplir ese bache, permitiendo a las partes no tener que recurrir al sistema judicial para requerir una medida cautelar, y el sistema se basa en designar un árbitro con la exclusiva misión de ser el árbitro de emergencia, es decir, un árbitro que dicta la medida cautelar y luego no integra el tribunal arbitral. Es decir, un árbitro solo llamado a dictar la medida cautelar. La pregunta también apuntaba allí a si me parecía bien o me parecía mal que este árbitro no integrara luego el tribunal arbitral. La verdad es que dada la función específica y el modo de designación de este árbitro de emergencia, me parece sensato que
como regla no integre el tribunal arbitral, pero no veo ningún impedimento en que las reglas puedan permitir que, refrendado por la voluntad de las partes, este árbitro pueda eventualmente integrar después el tribunal, porque todos sabemos que el dictado de una medida cautelar no implica prejuzgar sobre el fondo, de modo que en el sistema judicial pasa todo el tiempo, el mismo juez que dicta una medida cautelar luego dicta la sentencia de fondo y no se considera que por eso haya prejuzgado por haber dictado una medida cautelar. De modo que me parece que como cuestión de principio podría ser sujeto a que se convalide su nombramiento por las partes. No sé, Verónica, si estás ya con audio y... porque te perdimos un rato. ¿Estás? Hola. Hola, hola. Evidentemente no lo escucha. ¿Nos escuchás, Vero? No sé, Roque, si vos me escuchás a mí. Ahora sí. Ahora sí. Recién ahora sí. Bueno, tengo algunos problemas de conexión, como evidentemente se nota. No sé, Roque, si querés seguimos con alguna de las últimas preguntas. Sí, o lo que dale. ustedes discutan con los tiempos, creo que tenemos un minutito más o dos. Tenemos un ratito más. Perfecto. Bueno, hay, digamos, bastantes preguntas que tienen que ver con lo que viene, con lo que tiene que ver con la materialidad o la arbitrabilidad material, ¿no? del arbitraje, qué materias pueden ser arbitrables y cuáles no. Partimos de la base, ¿no? que el arbitraje es un procedimiento, por supuesto, su naturaleza jurídica un poco planteamos, una mixtura entre lo contractual y lo procesal, pero evidentemente no todo puede ir a arbitraje, ni todos podemos llevar a estar en un arbitraje. Y creo que hay bastantes preguntas para de manera resumida, Roque, por ahí, o Gustavo, si se anima a decir, bueno, ¿qué sí, qué no podemos arbitrar? Digamos, hay preguntas con respecto a cuestiones patrimoniales de divorcio, cuestiones de consumidores, otras preguntas, y medio lo hablamos en medio de la charla, pero para dar una respuesta concreta, hoy en Argentina y en el resto del mundo, por ahí un análisis de derecho comparado, qué se arbitra y qué no, como para poder cerrar varias de las preguntas que teníamos en ese sentido. Sí, gracias. La regla casi universal es que se puede arbitrar sobre sobre cualquier cuestión que involucre derechos de naturaleza disponible o de naturaleza transigible, es decir, derechos susceptibles de transacciones, que es la fórmula que utiliza el Código Procesal Civil y Comercial argentino y la mayor parte de la legislación comparada. La tendencia que se ha venido viendo, especialmente en países que son líderes en materia doctrinaria y jurisprudencial arbitral, como puede ser Francia, Estados Unidos, es abrir el concepto de arbitrabilidad, de modo que prácticamente no quedan cuestiones, o quedan muy pocas cuestiones sobre las cuales no puede haber arbitraje. Un tema muy discutido durante mucho tiempo, que terminó zanjado finalmente por decisiones que son señeras, tanto de la Corte Suprema Federal norteamericana como de la Corte de Casación francesa, es la cuestión de derechos vinculados de cuestiones vinculadas al derecho de la competencia, que para muchos era una materia que debía exclusivamente resolverse a través de los tribunales judiciales o de los órganos administrativos que el Estado tiene para regular la competencia, pero que sin embargo se ha admitido a través de estas decisiones que aquellas cuestiones que afecten a las partes involucradas y que tengan que ver con el régimen del derecho de la competencia no están excluidas por ese solo hecho de ser sometidas a arbitraje, y el tribunal puede pronunciarse sobre ellas, siempre naturalmente con el efecto limitado a los derechos y obligaciones que esto pueda generar entre las partes involucradas en el arbitraje. Naturalmente los árbitros no van a poder dictar sentencias erga omnes respecto del régimen de la competencia o de ningún otro. Pero esto lo pongo simplemente como un ejemplo de aquellas situaciones que durante mucho tiempo se pensó que no podían ser materia que pudiese resolverse por arbitraje, y que hoy
se admite prácticamente de manera universal a partir de estas decisiones de estos tribunales y de la abundante doctrina que hay sobre el tema. Parece que no hay mayores discusiones actuales sobre este punto. Sí, sí, totalmente, Roque. Creo que Claudia, también una querida exalumna, creo que en este punto tuviste una muy buena respuesta. Si hay alguna cuestión más que quieras señalar, nos decís, pero Claudia también decía algo más local, como para después ir a la última pregunta. Dice, ¿qué pasa con la ley de alquileres, ¿no? Acá en Argentina, con respecto a que establece algún tipo de procedimiento o escalafón, ¿no?, para la resolución de conflictos derivados de ella. Roque, vos has sido un expositor de estos temas específicamente, creo, consultado por el Colegio de Escribanos, el Tribunal Arbitral del Colegio de Escribanos, a quien también le mandamos un beso enorme. ¿Querés comentar algo? No, a ver, yo creo que en todo caso el hecho de que la ley imponga la mediación previa pone de manifiesto que la cuestión vinculada con arrendamientos urbanos no es una materia de orden público, si no, no sería mediable. Sería absurdo que el propio Estado obligue a las partes a ir a una mediación y que después no se reconozca que la materia sobre la que versa ese conflicto no es susceptible de resolverse por arbitraje porque supuestamente hay un orden público involucrado. Si es mediable, es transigible, y si es transigible, es arbitrable. Así de sencillo. Así que esto en todo caso ratifica la arbitrabilidad de las cuestiones vinculadas con arrendamientos urbanos. Los que hagan la diplomatura, como Claudia, ya que está en tema, evidentemente, y los que hagan alguna de las opciones que les planteamos con Gustavo, van a ver que, de hecho, otro de los mitos que podemos hablar y mencionar es el tema del orden público, ¿no? Cómo funciona el tema de las normas imperativas, orden público, son todas cosas para otros mitos que podemos trabajar y charlar, así que, bueno, nada, en esto, Roque, yo creo que también es una de tus fuertes, todo este tema de orden público, así que seguramente quienes puedan seguir tomando clases con el equipo van a poder trabajar estas cuestiones. Y voy a hacer una última, no lo tomen a mal todos los que nos están preguntando por chat y por Q&A, pero la verdad que el tiempo acá es tirano, como se suele decir, y sabemos la cantidad de webinars y de opciones que tienen, así que esto era un poco una charla cortita y concreta, se está estirando un poco más, pero es que hay muchas preguntas y vamos a ir cerrando con esta que me parece muy interesante, un poco por la realidad actual en la práctica, ¿no?, del arbitraje. Dice, con relación a los aportes de medios probatorios, ¿cuál es su exposición respecto a usar pruebas que no han sido aportadas por las partes, pero sin embargo se encuentran disponibles en las páginas web de diferentes organismos de Estado a fin de elaborar el laudo arbitral? ¿Debe primar más la carga de la prueba limitada por los medios probatorios exclusivamente aportados por las partes durante el proceso, o el deber del árbitro dentro de la ejecución de su función arbitral para hallar la solución de la controversia puesta en su conocimiento usando diferentes pruebas a su alcance? Esta es un poco, ¿no?, la famosa pregunta del árbitro, es el rol, ¿no?, del árbitro, el que tiene que llegar a la verdad absoluta, o dónde está el límite, ¿no?, de un poco de la función del árbitro. Tema fascinante acá, es anónimo la pregunta, pero quien la haya hecho ha abierto otro de los mitos, bueno, ya la Austral se está anotando todos los próximos masterclass que vamos a tener, pero bueno, no sé si alguno quiere hacer un comentario a este tema interesantísimo. No, a ver, la verdad es que la respuesta larga a esta pregunta insumiría mucho tiempo. La respuesta corta es que los árbitros, como los jueces, pueden apartarse del régimen de cargas probatorias muy estricto. Aún un régimen estricto como el del Código Procesal permite a los jueces dictar medidas para mejor proveer. Si se le permite a los jueces, no hay razón para que se le prohíba a los árbitros, que reconocidamente llevan adelante un procedimiento un poco más flexible que el de los jueces. Sin embargo, dicho esto, también hay que entender que el proceso arbitral es un proceso dispositivo, en el cual el activismo del árbitro tiene un límite, y ese límite es no alterar la igualdad de trato hacia las partes. Si esa prueba que se incorpora oficiosamente al proceso tiende a favorecer a una de las partes en detrimento de la otra, y no ha sido ofrecida
es un tema que el árbitro debería medir con muchísimo cuidado, porque uno de las causales por las cuales un laudo puede ser anulado es por haberse violado el debido proceso. Y el debido proceso no solamente implica el respeto al derecho de defensa, sino también un trato igualitario hacia las partes. Por lo tanto, un tribunal arbitral que oficiosamente incorpore prueba al proceso que perjudique ostensiblemente a una de las partes y que beneficie a otra, estaría en serio riesgo de estar alterando esta igualdad. Con lo cual, la respuesta corta es, esa herramienta existe para los jueces y existe para los árbitros. La recomendación es que se use con extrema prudencia para evitar que se altere la igualdad. Sí, bueno, veo acá, esto tiene que ver, estaba ligado un poco con el tema de pruebas de actuación, con las nuevas reglas, La regla de Praga. no tan nuevas las reglas de Praga. Sí, pero bueno, también creo que es un amplio debate, ahí Giuseppe también ahí hacía una consulta con respecto al árbitro de emergencia, en la Cámara de Comercio de Lima tiene ahí la figura también trabajada, la mayoría de los centros modernos o que tienen regulaciones modernas en el arbitraje lo regulan. Bueno, son un montón de temas que creo que todos nosotros podemos seguir conversando largamente, pero como les decía, acá tenemos un tiempo al que tenemos que cumplir y llegar y que todos quieran seguir escuchando más del arbitraje y no se aburran. Así que voy a terminar con una pregunta que no está en el guión, no estaba preparada, pero la voy a hacer a ver acá a mis colegas y con esto cerrar. Pero a ver, Gustavo, ¿qué pensás? Roque, ¿qué pensás? Si yo les digo, bueno, muchachos, vamos a dedicarnos a algo más que el arbitraje porque me encanta, me fascina, pero quizás nos puede ir bien también en otro rubro, y les propongo un negocio, les propongo que abramos, digamos, un bar, un restaurante de comida con todos nombres exóticos de exministros de las Cortes, nombres romanos, emperadores, reyes mitológicos. Hacemos toda una idea de un restaurante muy particular y les propongo que hagamos esta idea y empezamos con un tipo de contrato, un simple contrato, un poco de constitución de la sociedad que vamos a formar, la cobertura jurídica. Gustavo, ¿pondrías una cláusula de arbitraje? ¿Roque? Sí, Gustavo. Yo sí, yo creo profundamente, pero claro, entiendo que hay una cultura difícil de cambiar, sobre todo en Argentina, y eso existe, y hay desconocimiento también. Yo soy de un pueblo de 10.000 habitantes, cuando me nombraron árbitro, mi madre le contaba a los otros abogados, lo nombraron árbitro, y los colegas decían, ¿qué es eso? ¿Dónde trabaja? ¿Le pagan? ¿Tiene sueldo? Hay un desconocimiento hasta del propio colega a veces del arbitraje. Eso es complicadísimo. En la medida que haya cursos como este, que haya universidades que desarrollen estas áreas del conocimiento, la cosa va a mejorar. Yo ahora que yo llevo el arbitraje de costado, a ver, a mí me nombran árbitro porque sabía algo de fútbol, de derecho del fútbol. El arbitraje lo he aprendido con ustedes, Roque, Verónica, y lo estoy aprendiendo. Y ahora que estoy adentro del sistema me doy cuenta de lo valioso que es y los valores que hoy destacamos que tiene el sistema. Con lo cual yo lo haría. Ahora eso sí, para redactar la cláusula los contrataría a vos o a Roque. Gracias, Gus. Bueno, de hecho... Eso está siempre muy bien, Roque. Tocaste un punto muy sensible porque uno de los problemas que se ve en la práctica es cláusulas arbitrales mal redactadas que generan problemas muy difíciles de solucionar en la práctica. Bueno, este es un tema que trabajamos, no es por seguir pasando el chivo de la diplomatura, pero este es uno de los temas que trabajamos en la diplomatura, es una especie de taller de cómo redactar cláusulas arbitrales que tengan la menor cantidad posible de problemas. Pero para contestar la pregunta de Vero, sí, claramente la materia societaria es una materia que se presta particularmente al arbitraje. Tan así es que en la Edad Media era obligatorio el sometimiento a arbitraje de conflictos societarios y en buena parte de América Latina y en la Argentina particularmente, desde el Código de Comercio de 1865 hasta 1863, perdón, hasta la sanción de la Ley de Sociedades de 1972,
durante 110 años el arbitraje en materia societaria fue obligatorio, impuesto por la ley. Así que tan inapropiado no puede resultar para resolver conflictos derivados de un contrato de sociedad. Perfecto, perfecto. Bueno, les tomo la promesa, entonces, cuando decidamos abrir nuestras prácticas a otros rubros, entonces, dentro de la profesión. Acá hay enormes saludos para ustedes, los felicitan todos, así que creo que ustedes los están viendo. Bernardo, también te mandamos un beso enorme, que lindos comentarios de tu parte como siempre. No sé si tenías una pregunta puntual, pero yo creo que con todo este cierre que están haciendo ustedes con estas presentaciones y estas charlas, podemos ir dando por cerrada esta masterclass que la Facultad Austral nos permitió organizar y desarrollar de una manera, yo digo, innovadora, por lo menos de charla y de charla de café, pero con este gran conocimiento y sólido conocimiento. Así que muchas gracias, Roque, muchas gracias, Gustavo, por siempre ser tan generosos con su conocimiento, permitirnos entonces a todos participar de él. Y bueno, no sé, les dejo las palabras finales para cerrar esta charla. Gustavo. Ahí está, perdón, casi pensé que me había ido. No, simplemente agradecerles. A ver, terminá vos, Roque, pero yo simplemente en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, en especial el Departamento de Arbitraje, los esperamos. Acá veo en los mensajes que algunos quieren escucharnos de vuelta. La idea es, nosotros, la diplomatura se da todos los años y va a haber también otras cuestiones que se hacen en el Departamento de Arbitraje que se van a enterar. Y ahí lo van a poder escuchar a Roque y a Verónica, que son los que saben, con lo cual los esperamos con los brazos abiertos aquí en el Departamento de Arbitraje de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Y Roque, te paso la última palabra. Gracias, Gustavo. Bueno, yo simplemente agradecer a Verónica por la organización de esta masterclass, por la participación súper activa en ella. Verónica es parte del equipo docente de la diplomatura y agradecerles también a todos los participantes de la masterclass. Lamentamos no tener más tiempo para poder responder a todas las preguntas. Vi muchos ex alumnos a quienes les agradezco que todavía tengan la disposición a sumarse. Miren que han escuchado 120 horas de clases de arbitraje y todavía tienen ganas de escuchar una masterclass, así que doblemente valioso. De verdad, muchas gracias. Gracias por la organización y gracias, Gustavo, por abrirnos las puertas del Austral para todos estos programas. Gracias. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, Gustavo, chao, Roque. Muchas gracias a Chao, todos. gracias. Hasta luego.